En el año 1812, mientras el virreinato de la Nueva España se desangraba en los fuegos de la insurgencia, un crimen de silencio y piedra fue perpetrado en los confines de una hacienda de Puebla. No fue un acto de guerra ni de codicia, sino un ritual nacido del más profundo terror teológico. Un secreto enterrado tan hondo que su único eco, durante 200 años, sería el llanto espectral de un niño. Esta es la historia de la Hacienda de la Santa Cruz, de la devota matriarca que dialogaba con los ángeles y obedecía a los demonios, y del historiador que, buscando desmentir una leyenda, acabó desenterrando su espantosa verdad. Es un viaje a un nicho olvidado tras un altar, donde la fe se convirtió en la más cruel de las mortajas. La historia que estás a punto de escuchar fue enterrada por décadas, y hay quienes prefieren que continúe así. Suscríbete ahora, si no lo haces, quedarás entre los que ignoraron el aviso cuando éste llamase a su puerta. La Hacienda de la Santa Cruz yace hoy como un esqueleto de adobe y tezontle carcomido por el tiempo, a las afueras de una Puebla que ha crecido a su alrededor, ignorándola. Sus muros, que un día resumaron poder y riqueza, ahora sudan humedad y olvido. El viento del altiplano silba a través de los arcos rotos de sus patios, arrastrando consigo el aroma a tierra mojada, a hierba salvaje y a algo más antiguo, algo mineral y estancado, como el aire de una cripta recién abierta. Pero el verdadero corazón muerto de la hacienda no es el caserón principal, sino su capilla. Una construcción rechoncha y austera, sellada con tablones y cadenas oxidadas, sobre cuya puerta de mezquite un crucifijo de hierro se aferra a la madera podrida, como un guardián exhausto. Los lugareños la evitan, especialmente en las noches sin luna, cuando la acústica del valle parece conspirar para que el viento, al colarse por sus vidrieras rotas, imite el lamento agudo y desolado de un recién nacido. Lo llaman el llorón de la capilla, un cuento de viejas, una superstición para mantener a los niños alejados de las ruinas. El doctor Elías Mendoza nunca creyó en el llorón. Para él, un historiador riguroso y archivista cuya vida transcurría entre el polvo de los legajos y la luz fría de una lámpara de lectura, la leyenda no era más que un fascinante ejemplo de sincretismo folclórico. Un eco de la Llorona quizás, adaptado a la geografía local. Su infancia había estado marcada por ese cuento, susurrado por su abuela en las noches de tormenta, pero su adultez se había dedicado a despojar al pasado de tales fantasmas, a encontrar la lógica, el dato, el registro que explicara el origen de cada mito. Su proyecto actual, un artículo académico que trazaría la genealogía del Llorón de la Capilla, era para él un simple ejercicio intelectual, una forma de cerrar el círculo con los miedos de su niñez. No podía imaginar que al tirar de ese hilo folclórico no desenredaría un mito, sino que descosería la costura de un horror demasiado real, un horror que lo esperaba pacientemente en la caligrafía temblorosa de una partera muerta hacía 2 siglos. El despacho del doctor Mendoza era un santuario de la razón, un bastión contra el caos del mito. Las paredes estaban forradas de estanterías que se doblaban bajo el peso de la historia colonial, de tratados de medicina virreinal y de monografías sobre la vida cotidiana en la Nueva España. El aire olía a papel abilletado, a encuadernaciones de piel y al café negro que alimentaba sus largas noches de investigación. Era un hombre metódico, casi ascético en su devoción por el dato verificable. Sus dedos, manchados de tinta, se movían con la delicadeza de un cirujano sobre los frágiles documentos. Sus ojos, tras unas gafas de montura de carey, escrutaban cada palabra, cada fecha, cada rúbrica, en busca de la verdad empírica. La leyenda del Llorón era en su mente un rompecabezas que se resolvería con las piezas correctas, un registro de defunción infantil, una epidemia olvidada, una disputa de tierras que generó un cuento malicioso. La posibilidad de que el llanto fuese real no cabía en su universo ordenado. Estaba a punto de descubrir que el universo tiene rincones donde la razón no es bienvenida. La investigación lo llevó, como tantas otras veces, al Archivo Diocesano de Puebla, un laberinto silencioso donde el tiempo se medía en el lento desvanecerse de la tinta sobre el pergamino. Pasó semanas revisando registros bautismales, libros de defunciones y correspondencia eclesiástica de principios del siglo XIX, buscando cualquier anomalía relacionada con la hacienda de la Santa Cruz y su propietaria, la influyente y piadosa familia de la Cruz y Rivera.
No encontró nada fuera de lo común. La historia oficial era impecable, un tapiz de devoción y poder sin una sola hebra suelta. Fue la frustración, o quizás una intuición que él mismo habría negado, lo que lo llevó a pedir acceso a las cajas de donaciones no catalogadas. Es el limbo archivístico, donde yacen los documentos considerados de poca importancia. Allí, en el fondo de una caja de madera apolillada, que olía a alcanfor y a un siglo de encierro, encontró un pequeño libro de cuentas forrado en cuero agrietado, tan anónimo que parecía suplicar ser olvidado. El libro pertenecía a una partera llamada Brígida. Las primeras páginas eran un registro meticuloso y casi mundano de su oficio, anotaciones sobre partos asistidos, remedios herbales para las fiebres puerperades, pagos recibidos en forma de gallinas o sacos de maíz. La caligrafía era pulcra, la de una mujer indígena que, contra todo pronóstico en aquella época, había aprendido a leer y escribir. Mendoza lo hojeaba con un interés puramente antropológico, una ventana a la medicina popular del virreinato. Pero al llegar a la última página, el tono cambiaba abruptamente. La letra se volvía errática, quebrada, como si la mano que la trazaba estuviera temblando de frío o de espanto. La fecha era de 1812. La anotación era breve, casi un telegrama desde el abismo. Nacimiento gemelo en la Santa Cruz. Y debajo, unas pocas palabras que hicieron que el aire del archivo se volviera denso y helado. Que Dios me perdone. La tierra lo reclamó, la marca lo condenó. No llores, niño sin nombre. Aquellas palabras se clavaron en la mente de Elías Mendoza con la frialdad del acero. Nacimiento gemelo. Volvió febrilmente a los registros oficiales de la parroquia correspondiente a la hacienda. Buscó el año 1812, mes por mes, día por día. Allí estaba, el bautismo de un único hijo varón de doña Isabel de la Cruz y Rivera y su esposo, un niño sano, celebrado con pompa, cuyo nombre llenaba una página entera del libro bautismal. No había mención alguna de un hermano, ni vivo ni muerto. Ningún registro de un segundo nacimiento, ninguna nota al margen sobre un parto complicado. Oficialmente, el gemelo de Brígida nunca había existido. El historiador sintió por primera vez una fisura en su escepticismo, una corriente de aire gélido que se colaba desde el pasado. El libro de la partera no era un simple registro, era un testimonio que contradecía la historia, que susurraba un crimen que nadie había denunciado. El llanto de la capilla dejó de ser un eco folclórico y empezó a sonar, en el silencio de su cabeza, como una prueba. La figura de doña Isabel de la Cruz y Rivera comenzó a obsesionarlo. En los documentos públicos, en las crónicas sociales de la época, era un pilar de la comunidad. Su nombre aparecía ligado a donaciones a conventos, a la fundación de orfanatos, a la organización de procesiones. Era el arquetipo de la matrona virreinal, devota, austera, guardiana de la moral y, sobre todo, del intachable linaje de su familia. Su correspondencia con su confesor, un franciscano de estricta observancia, revelaba una religiosidad intensa, casi febril. Hablaba de la pureza de la sangre como un reflejo de la pureza del alma, de la necesidad de proteger su estirpe de cualquier mancha o corrupción que pudiera ofender a Dios. En una carta fechada semanas después del parto de 1812, Mendoza encontró una frase que lo perturbó profundamente. Doña Isabel hablaba de haber superado una prueba de fe terrible y de la necesidad de extirpar un mal de raíz para que no envenenara el árbol completo. El historiador releyó la frase una y otra vez. ¿Se refería a las convulsiones de la guerra? ¿A una enfermedad? ¿O a algo mucho más íntimo y monstruoso? La investigación se desvió de los archivos de personas a los archivos de piedra. Mendoza, cada vez más convencido de que la capilla ocultaba algo, se sumergió en los planos arquitectónicos de la hacienda, conservados en el Archivo General de la Nación. Encontró los diseños originales de la capilla, dibujados a mano en 1780. Eran planos sencillos, de una sola nave, con un ábside para el altar mayor, pero al compararlos con un levantamiento posterior realizado a finales del siglo XIX para una tasación, notó una discrepancia, un añadido. Detrás del muro del altar, en el plano más reciente, aparecía un engrosamiento de la pared, un espacio hueco sin acceso ni función aparente.
Una anomalía estructural que no tenía justificación litúrgica ni arquitectónica. Era un vacío, un silencio de ladrillo y argamasa en el corazón mismo del lugar sagrado. Mendoza trazó con el dedo el contorno de ese espacio muerto en el papel quebradizo. Era pequeño, apenas del tamaño de un armario o de un nicho. El aire de su despacho pareció enrarecerse y el olor a papel viejo se mezcló con un aroma imaginario a cal húmeda y tierra removida. El libro de Brígida se convirtió en su objeto de estudio central. Lo examinó con una lupa, analizó la composición de la tinta, la textura del papel. Sentía que el pequeño diario no le había contado toda su historia. Fue al estudiar la encuadernación cuando notó algo extraño. El cuero de la contraportada estaba ligeramente abultado, y una de las costuras parecía más reciente que las demás. Con la precisión de un restaurador y un pulso que le costó mantener firme, utilizó un bisturí fino para levantar una esquina del forro interior de piel. Debajo, en un compartimento ingeniosamente oculto, encontró una única hoja de papel doblada, amarillenta y frágil como un ala de mariposa seca. La caligrafía era la misma de la última página, la misma escritura temblorosa, pero esta vez no era una anotación críptica, era una confesión. Una descripción detallada, visceral y aterradora de lo que realmente sucedió en la hacienda de la Santa Cruz en aquella noche de 1812. El texto de Brígida no era el relato de un infanticidio, sino el de un exorcismo. Describía con un detalle espeluznante el nacimiento de los gemelos en una noche de tormenta, con los relámpagos iluminando la habitación y el viento aullando como un animal herido. El primer niño nació sano, pero el segundo, según las palabras de la partera, llegó al mundo marcado. Nació con una malformación facial que le torcía la boca en una mueca perpetua, y, en la frente, un nevo de color vino tinto, una mancha oscura con la forma de una media luna invertida. Brígida escribió sobre el silencio que cayó en la habitación, un silencio más atronador que la propia tormenta. Y luego, el grito de doña Isabel. No fue un grito de dolor o de sorpresa, sino de terror puro y reconocimiento. «Es un estigma», susurró la matriarca, con los ojos fijos en la marca del bebé. «Es la señal del diablo. No es mi hijo, es un cambiante». Doña Isabel, consumida por una teología retorcida y las supersticiones más arraigadas de su tiempo, no vio a un niño deforme, sino a una entidad demoníaca que se había infiltrado en su vientre para corromper su linaje. El plan que trazó en los minutos siguientes no fue producto de la vergüenza o del pánico, sino de una convicción fanática. La criatura no debía ser simplemente asesinada. Eso liberaría su alma impura al mundo. Debía ser devuelta a la tierra, atrapada en un recipiente de carne y consagrada dentro de un muro bendecido para que actuara como una jaula eterna. Era un ritual de contención, un acto de fe demencial. Brígida describía cómo doña Isabel, con una calma aterradora, le ordenó preparar la cal y el mortero, mientras ella misma llevaba al bebé, envuelto en un paño áspero, hacia la capilla privada, donde los albañiles habían dejado, por azares del destino o de la providencia, un hueco en el muro tras el altar. La narración de la partera se volvía casi insoportable. Pintaba una escena gótica y macabra, la capilla iluminada por un único candelabro, las sombras danzando en los muros como espectros. Doña Isabel, de rodillas, rezando el rosario en un fervor helado, con los ojos cerrados, mientras Brígida, obligada bajo amenaza de ser acusada de brujería, colocaba al pequeño, que aún lloraba débilmente, dentro del nicho oscuro y frío. El relato se detenía en el sonido del llanto del niño, un sonido agudo y frágil que parecía ser absorbido por la piedra porosa. Brígida describía el olor de la cal húmeda, la sensación áspera de los ladrillos en sus manos, el llanto que se iba ahogando a medida que colocaba la primera hilera, luego la segunda. Y doña Isabel, impertérrita, rezando cada vez más alto, como si sus oraciones fueran el mortero espiritual que sellaría para siempre a la abominación. El último sonido que Brígida registró fue un gemido ahogado, seguido de un silencio absoluto y profundo. Mendoza tuvo que dejar el papel sobre su escritorio. Le faltaba el aire.
La habitación, antes su refugio de la razón, se sentía ahora como una celda. La leyenda del llorón de la capilla ya no era un mito. Era el eco sónico de un horror inimaginable. El testimonio de un niño emparedado vivo, cuya única tumba había sido el silencio de una partera aterrorizada y la fe ciega de su propia madre. La historia que había comenzado como un ejercicio académico se había transformado en una obligación moral. Ya no se trataba de escribir un artículo, sino de dar un nombre al niño sin nombre, de sacar a la luz un crimen que había sido protegido por el poder, la religión y el paso de 200 años. Sabía que el siguiente paso era el más peligroso: confrontar a los descendientes de la familia de la Cruz y conseguir acceso a esa capilla sellada. Los de la Cruz del siglo XXI ya no ostentaban títulos nobiliarios, pero su influencia en Puebla seguía siendo considerable. Eran una familia de abogados, empresarios y políticos, conocidos por su discreción y por una melancolía endémica que parecía una herencia genética. Cuando el doctor Mendoza solicitó una reunión para discutir la historia de la hacienda, fue recibido con una frialdad cortante. Negaron cualquier conocimiento de leyendas o historias extrañas. Cuando mencionó los planos de la capilla y la anomalía estructural, la reunión terminó abruptamente. Recibió advertencias veladas, sugerencias de que estaba inmiscuyéndose en asuntos privados, de que su carrera podría sufrir si persistía en difamar la memoria de sus ancestros. La reacción no hizo más que confirmar sus sospechas. No estaban protegiendo el honor de su familia, estaban protegiendo el secreto sepultado en aquel muro. Mendoza se dio cuenta de que la vía directa estaba cerrada. Tuvo que recurrir a sus contactos en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, argumentando no un posible crimen, sino la necesidad de realizar un estudio estructural para evaluar el riesgo de colapso de la capilla, un monumento histórico en estado de abandono. Fue una batalla burocrática larga y tediosa, llena de obstáculos interpuestos discretamente por la familia de la Cruz. Pero finalmente, tras meses de perseverancia, obtuvo un permiso limitado. Un pequeño equipo, compuesto por un arquitecto, un par de operarios y él mismo, podría acceder a la capilla durante un solo día para realizar mediciones no invasivas. Llevaba consigo un georradar, una herramienta de la ciencia moderna para interrogar a los fantasmas de la arquitectura. El día que forzaron la puerta de la capilla, un chorro de aire viciado y helado salió a recibirlos, como el último aliento de un moribundo. El interior era una cápsula del tiempo en descomposición. El polvo lo cubría todo con un sudario gris y espeso. El olor era una mezcla abrumadora de incienso rancio, madera podrida, excrementos de murciélago y cal muerta. La luz se filtraba a través de las vidrieras rotas en haces temblorosos que iluminaban partículas de polvo danzantes, haciendo visible el aire pesado. El silencio era casi físico, una presión en los oídos, rota solo por el crujido de sus botas sobre el suelo de baldosas rotas. La acústica era extraña y engañosa. Un susurro rebotaba en los muros de adobe como un lamento. El sonido de una herramienta caída resonaba como el cierre de una puerta de hierro. Era un lugar donde el dolor se había impregnado en cada piedra. Mendoza guió al equipo hacia el altar mayor, una estructura de madera carcomida cuyo pan de oro se había reducido a escamas tristes. El muro tras él estaba cubierto de un yeso agrietado y manchado por la humedad que dibujaba mapas de continentes fantasmales. Mientras el técnico preparaba el georradar, Elías pasó la mano por la superficie fría y rugosa. Podía sentir, o creía sentir, una diferencia de temperatura, una frialdad más intensa en el centro del muro, justo donde los planos indicaban que debía estar el hueco. El zumbido del aparato al encenderse sonó como una profanación en aquel silencio sagrado. Lentamente, el técnico pasó el sensor por la pared. En la pantalla, las líneas que representaban la densidad del muro se mostraban uniformes, hasta que llegaron al punto exacto. Allí, la imagen cambió. Una cavidad, un vacío rectangular, inequívoco, delatado por las ondas de radio. El corazón de Mendoza martillaba contra sus costillas.
La confesión de Brígida era cierta. Si esta revelación te ha helado la sangre, escribe alerta en los comentarios y deja tu like. No seas de los que cierran los ojos, las señales existen mucho antes de que el peligro llegue. Con la prueba del georradar, Mendoza obtuvo una autorización de urgencia para una intervención exploratoria. La familia de la Cruz protestó con furia, pero la evidencia de una anomalía estructural en un edificio protegido por el patrimonio nacional les quitó el poder de veto. Los operarios, con cincel y martillo, comenzaron a picar el yeso con un cuidado casi reverencial. Cada golpe resonaba en la capilla como un latido. Primero cayó el revoque, revelando una pared de ladrillos de un color ligeramente distinto al del resto del muro, con juntas de mortero más toscas, más apresuradas. Era el parche, la cicatriz en la pared. El arquitecto confirmó que esa sección era posterior a la construcción original. No había duda. Alguien había abierto el muro y lo había vuelto a cerrar. Ladrillo a ladrillo, el nicho comenzó a revelarse. El trabajo se ralentizó, utilizando herramientas más pequeñas para no dañar lo que pudiera haber dentro. Con cada ladrillo retirado, el aire que emanaba del hueco se volvía más frío y viciado, con un olor orgánico y terroso, el olor de algo que se ha descompuesto en un espacio sin ventilación durante mucho, mucho tiempo. Mendoza contenía la respiración, observando cómo la oscuridad del interior se hacía más grande. No era un simple hueco, era una tumba improvisada, sellada con la prisa del que quiere enterrar no solo un cuerpo, sino también la memoria de un acto inconfesable. La tensión en la pequeña capilla era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. El único sonido era el raspar del mortero y la respiración contenida de los presentes. Finalmente, retiraron el último ladrillo que bloqueaba la vista. El operario enfocó una linterna en la oscuridad. El haz de luz cortó las tinieblas y reveló el contenido del nicho. Hubo un silencio sepulcral, seguido de una exclamación ahogada. En el fondo del pequeño cubículo, acurrucado sobre un lecho de polvo y escombros, yacía un diminuto esqueleto. Los huesos, frágiles y del color del marfil viejo, estaban en la posición de un feto, como si en su último momento de vida hubiera intentado volver a la seguridad del vientre materno. Era tan pequeño, tan increíblemente frágil, que parecía una cruel miniatura de un ser humano. Junto al cráneo, algo brilló bajo la luz de la linterna. Mendoza se acercó, con el corazón encogido. Era un pequeño crucifijo de plata, ennegrecido por el tiempo. Quizás un último gesto de Brígida, o quizás la parte final del ritual de Doña Isabel, un sello sagrado para la jaula del demonio. La reconstrucción final de la escena, basada en la confesión de Brígida y el hallazgo arqueológico, era una pesadilla. Se podía visualizar a la partera, con el rostro bañado en lágrimas, sus manos temblando mientras el llanto del niño se convertía en un gemido sofocado. Se podía ver a Doña Isabel, a pocos metros, con el rosario entre los dedos, los labios moviéndose en una oración febril, su rostro transfigurado por una certeza absoluta, ignorando deliberadamente los últimos sonidos de vida que se extinguían en la oscuridad. No era una madre asesinando a su hijo. En su mente trastornada por el fanatismo, era una santa guerrera encarcelando a una bestia, purificando su linaje y salvando al mundo de una mancha. El horror no residía solo en el acto, sino en la convicción que lo impulsaba. El hallazgo, por supuesto, no pudo contenerse por mucho tiempo. A pesar de los desesperados intentos de la familia de la Cruz por silenciarlo, calificándolo de un fraude sacrilegio y una profanación, la historia se filtró a la prensa local y luego a la nacional. El llorón de la capilla dejó de ser una leyenda para convertirse en una noticia macabra. El doctor Mendoza, lejos de ser aclamado, fue marginado por parte de la comunidad académica. Lo acusaron de sensacionalismo, de falta de ética, de haber profanado una tumba sin pruebas concluyentes. Perdió fondos para sus investigaciones y fue invitado a tomarse un año sabático en su universidad. La verdad que había desenterrado era demasiado monstruosa para ser aceptada sin resistencia.
El poder de los de la Cruz no residía ya en títulos, sino en la capacidad de sembrar la duda y reescribir la narrativa. La familia, en un último acto de control, obtuvo una orden judicial para proteger y preservar el lugar. La capilla fue sellada, esta vez no con tablones y cadenas, sino con hormigón. La entrada fue tapiada, las ventanas rellenadas. El nicho, con su diminuto ocupante, fue sepultado de nuevo, esta vez bajo una capa de modernidad gris e impenetrable, convirtiendo la capilla en un mausoleo definitivo, en un sarcófago de piedra y cemento. El secreto volvía a ser enterrado, pero ya no podía ser olvidado. La historia se había escapado y ahora pertenecía al imaginario colectivo, mucho más allá del control de sus antiguos guardianes. La leyenda había muerto, pero en su lugar había nacido un mito, uno con huesos y un nombre. Hoy, la hacienda de la Santa Cruz es un lugar aún más sombrío. El folclor local ha mutado. Los habitantes del pueblo cercano ya no solo evitan la capilla, le rinden un extraño tributo. En los muros exteriores de la hacienda a veces aparecen pequeñas ofrendas, flores blancas que se marchitan bajo el sol, pequeños juguetes de madera tallada, velas que se consumen en la noche. No son actos de pena, sino de apaciguamiento. Un intento supersticioso de calmar a lo que sea que fue enterrado allí. Un miedo nacido de un horror que ahora saben que fue real. Es como si, al confirmar la verdad de la víctima, hubieran dado también entidad a la naturaleza de su condena. Para el doctor Elías Mendoza, la victoria tuvo el sabor amargo de la ceniza. Su vida cambió para siempre. Desarrolló un insomnio persistente y una claustrofobia repentina que lo asaltaba en ascensores o habitaciones pequeñas. A veces, en el silencio absoluto de su estudio, en mitad de la noche, le parece oír un llanto débil, casi imperceptible, en el límite de la audición. Ha dejado de investigar mitos, ahora siente que los mitos lo investigan a él. La pregunta que lo atormenta no es sobre el pasado, sino sobre las consecuencias de sus actos. La pregunta que se repite en sus noches en vela es una que hiela la sangre y que redefine la naturaleza de todo el suceso. Porque, ¿y si la fe fanática de doña Isabel no estaba del todo equivocada? ¿Y si su ritual demencial no fue para matar a un niño inocente, sino para aprisionar algo más, algo antiguo que había venido al mundo a través de él? ¿Qué pasaría si la marca no era una simple malformación, sino un sello real? La pregunta más aterradora de todas, la que resuena en el eco de la capilla ahora sellada, es esta. ¿Y si al abrir el muro, Elías Mendoza no encontró a una víctima, sino que liberó al prisionero? Los lugareños, los que dejan flores y juguetes, a veces juran que el llanto ya no se oye. Dicen que, en las noches más oscuras y silenciosas, lo que el viento arrastra desde la capilla sellada ya no suena como un lamento, suena como una risa. Has escuchado la verdad de hoy. Si no te unes a nosotros, esta verdad continuará rondando a los desprevenidos. Suscríbete, activa la campana y comparte antes de que el próximo secreto te encuentre desprevenido. En el año 1812, mientras el virreinato de la Nueva España se desangraba en los fuegos de la insurgencia, un crimen de silencio y piedra fue perpetrado en los confines de una opulenta hacienda de Puebla. No fue un acto de guerra, ni de codicia, sino un ritual nacido del más profundo terror teológico. Un secreto enterrado con tal celo que su único eco, durante 200 años, sería el llanto espectral de un niño que nunca tuvo nombre. Esta es la historia de la hacienda de la Santa Cruz, de la devota matriarca que dialogaba con los ángeles y obedecía a los demonios, y del historiador que buscaba desmentir una leyenda para apaciguar los fantasmas de su propia infancia, acabó desenterrando su espantosa verdad.
Es un viaje a un nicho olvidado tras un altar, un descenso a las catacumbas de la fe, donde la piedad se convirtió en la más cruel de las mortajas, y donde un muro de ladrillos y argamasa se erigió no para proteger, sino para contener un horror que se negaba a morir en silencio. Es el relato de cómo la razón, armada con archivos y escepticismo, puede abrir una puerta que nunca debió ser forzada, liberando un eco que el tiempo se había esforzado en ahogar. La historia que estás a punto de escuchar fue enterrada por décadas, y hay quienes prefieren que continúe así. Suscríbete ahora, si no lo haces, quedarás entre los que ignoraron el aviso cuando éste llamase a su puerta. La hacienda de la Santa Cruz yace hoy como un esqueleto de adobe y tezontle carcomido por el tiempo, a las afueras de una Puebla que ha crecido a su alrededor, ignorándola como se ignora a un pariente loco en el desván. Sus muros, que un día resumaron poder y el aroma a cera de abeja pulida y a chocolate especiado, ahora sudan una humedad verdosa y el olvido más absoluto. El viento del altiplano, seco y cortante, silba a través de los arcos rotos de sus patios, arrastrando consigo el perfume a tierra mojada, a hierba salvaje que reclama los cimientos y algo más antiguo, algo mineral y estancado, como el aire de una cripta recién abierta que se aferra a la garganta. Pero el verdadero corazón muerto de la hacienda no es el caserón principal, con sus salones vacíos donde el sol traza rectángulos de luz sobre el polvo, sino su capilla. Una construcción rechoncha y austera, sellada con tablones y cadenas oxidadas que parecen venas resecas sobre una piel de piedra. Sobre su puerta de mezquite, un crucifijo de hierro se aferra a la madera podrida, corroído por el óxido que sangra en vetas rojizas, como un guardián exhausto que hace mucho que perdió la fe. Los lugareños la evitan, especialmente en las noches sin luna, cuando la acústica del valle parece conspirar para que el viento, al colarse por sus vidrieras rotas, imite el lamento agudo y desolado de un recién nacido. Lo llaman el llorón de la capilla, un cuento de viejas, una superstición para mantener a los niños alejados de las ruinas y de la memoria que éstas custodian. El doctor Elías Mendoza nunca creyó en el llorón. Para él, un historiador riguroso y archivista cuya vida transcurría entre el polvo de los legajos y la luz fría y azulada de una lámpara de lectura, la leyenda no era más que un fascinante ejemplo de sincretismo folclórico, una manifestación local del pánico colectivo. Un eco de la Llorona, quizás, adaptado a la geografía particular de la hacienda, o el recuerdo deformado de alguna epidemia de viruela que diezmó a los infantes de la zona. Su infancia había estado marcada por ese cuento, susurrado por su abuela en las noches de tormenta, mientras el aguacero golpeaba los cristales, pero su adultez se había dedicado a despojar al pasado de tales fantasmas, a encontrar la lógica, el dato, el registro que explicara el origen de cada mito, reduciendo el terror a una nota a pie de página. Su proyecto actual, un artículo académico que trazaría la genealogía del Llorón de la Capilla, era para él un simple ejercicio intelectual, una forma de cerrar el círculo con los miedos de su niñez y demostrar que todo horror tiene una explicación racional. No podía imaginar que, al tirar de ese hilo folclórico, no desenredaría un mito, sino que descosería la costura de un horror demasiado real, un horror que lo esperaba pacientemente en la caligrafía temblorosa de una partera muerta hacía 2 siglos, aguardando a que alguien leyera su confesión. El despacho del doctor Mendoza era un santuario de la razón, un bastión contra el caos del mito y la anarquía de la superstición. Las paredes estaban forradas de estanterías de cedro que se doblaban bajo el peso de la historia colonial, de tratados de medicina virreinal, de monografías sobre la vida cotidiana en la Nueva España y de cartografías antiguas que mostraban un mundo que ya no existía. El aire olía a papel avitelado, a encuadernaciones de piel de becerro y al café negro, amargo y espeso, que alimentaba sus largas noches de investigación. Era un hombre metódico, casi ascético en su devoción por el dato verificable, por la verdad empírica que se esconde bajo capas de leyenda.
Sus dedos, manchados de tinta como los de un escribano medieval, se movían con la delicadeza de un cirujano. Sus ojos, tras unas gafas de montura de carey, escrutaban cada palabra, cada fecha, cada rúbrica, en busca de la pieza que encajara. La leyenda del Llorón era en su mente un rompecabezas que se resolvería con los fragmentos correctos, un registro de defunción infantil perdido, una epidemia olvidada, una disputa de tierras que generó un cuento malicioso para devaluar la propiedad. La posibilidad de que el llanto fuese el eco de un suceso real no cabía en su universo ordenado por fechas y referencias cruzadas. Estaba a punto de descubrir que el universo tiene rincones oscuros donde la razón no es bienvenida y donde los archivos guardan gritos en lugar de palabras. La investigación lo llevó, como tantas otras veces, al Archivo Diocesano de Puebla, un laberinto silencioso donde el tiempo se medía en el lento desvanecer de la tinta sobre el pergamino y el crujido de la madera bajo los pies. Pasó semanas enteras revisando registros bautismales, libros de defunciones y la correspondencia eclesiástica de principios del siglo XIX, buscando cualquier anomalía, cualquier nota al margen, cualquier susurro escrito relacionado con la hacienda de la Santa Cruz y su propietaria, la influyente y piadosa familia de la Cruz y Rivera. No encontró nada fuera de lo común. La historia oficial era impecable, un tapiz de devoción y poder sin una sola hebra suelta, una narrativa perfecta de caridad y rectitud. Fue la frustración, o quizás una intuición que él mismo habría negado con vehemencia, lo que lo llevó a pedir acceso a las cajas de donaciones no catalogadas, ese limbo archivístico donde yacen los documentos considerados de poca importancia, los diarios personales, las cuentas domésticas, los papeles de gente sin historia. Allí, en el fondo de una caja de madera apolillada que olía a canfor y a un siglo de encierro, encontró un pequeño libro de cuentas forrado en cuero agrietado, tan anónimo y desgastado que parecía suplicar ser olvidado para siempre. No tenía título ni nombre en la portada, solo el peso de los años impregnado en sus páginas. El libro pertenecía a una partera llamada Brígida. Las primeras páginas eran un registro meticuloso y casi mundano de su oficio. Anotaciones sobre partos asistidos en rancherías y en las casas de los señores, remedios herbales para las fiebres puerperales, pagos recibidos en forma de gallinas, sacos de maíz o unas pocas monedas de plata. La caligrafía era pulcra, la de una mujer indígena que, contra todo pronóstico en aquella época, había aprendido a leer y escribir, un testimonio de una inteligencia y una voluntad extraordinarias. Mendoza lo hojeaba con un interés puramente antropológico, una ventana a la medicina popular del virreinato, material valioso para un apéndice de su artículo. Pero al llegar a la última página, el tono cambiaba abruptamente, como una melodía que se quiebra en una disonancia aterradora. La letra se volvía errática, quebrada, las líneas descendían en un ángulo desesperado, como si la mano que la trazaba estuviera temblando de frío o de un espanto que helaba los huesos. La fecha era clara, 1812. La anotación era breve, casi un telegrama desde el abismo. Un mensaje cifrado que atravesó 2 siglos para llegar a sus ojos. Nacimiento gemelo en la Santa Cruz. Y debajo, unas pocas palabras que hicieron que el aire del archivo se volviera denso y helado, que el silencio de la sala se llenara de un susurro inaudible. Que Dios me perdone. La tierra lo reclamó. La marca lo condenó. No llores, niño sin nombre. Aquellas palabras se clavaron en la mente de Elías Mendoza con la frialdad del acero de un bisturí de autopsias. Nacimiento gemelo. Volvió febrilmente a los registros oficiales de la parroquia correspondiente a la hacienda con una urgencia que contrastaba violentamente con la quietud sepulcral del archivo. El pesado tomo, con sus cubiertas de piel de becerro y sus broches de latón, parecía resistirse, como si guardaba un secreto que no deseaba entregar.
Buscó el año 1812, mes por mes, día por día, con los dedos siguiendo las líneas de una caligrafía elegante y florida, la escritura de un párroco que registraba las almas nuevas con la misma diligencia que un mercader anota sus ganancias. Y allí estaba, bajo el sol inclemente de un julio que en el papel parecía eterno. El bautismo de un único hijo varón de doña Isabel de la Cruz y Rivera y su esposo, don Fernando. Un niño sano, celebrado con pompa, cuyo nombre completo, Fernando José María de la Cruz y Rivera, llenaba casi una página entera del libro bautismal, seguido por una lista de padrinos ilustres que eran un mapa del poder de la Puebla virreinal. No había mención alguna de un hermano, ni vivo ni muerto. Ningún registro de un segundo nacimiento, ninguna nota al margen sobre un parto complicado o un óbito. Oficialmente, ante los ojos de Dios y de los hombres, el gemelo de Brígida nunca había existido. El historiador sintió por primera vez una fisura en la sólida muralla de su escepticismo, una corriente de aire gélido que se colaba desde el pasado y le erizaba la piel. El libro de la partera no era un simple registro, era un testimonio que contradecía la historia, que susurraba un crimen que nadie había denunciado, un alma que se había perdido entre la tinta de un diario y la piedra de una capilla. El llanto lejano de la leyenda dejó de ser un eco folclórico y empezó a sonar en el silencio absoluto de su cabeza como una prueba irrefutable. La figura de doña Isabel de la Cruz y Rivera comenzó a obsesionarlo, a crecer en su mente hasta convertirse en una sombra que se proyectaba sobre cada documento que tocaba. En los archivos públicos, en las crónicas sociales de la época, era un pilar inamovible de la comunidad, un faro de piedad en un mundo convulso por la guerra. Su nombre aparecía ligado a generosas donaciones a conventos de clausura, a la fundación de orfanatos para los hijos de los caídos en la insurgencia, a la organización de procesiones de Semana Santa, que eran el orgullo de la ciudad. Era el arquetipo de la matrona virreinal, devota hasta el extremo, austera en sus costumbres y guardiana implacable de la moral y, sobre todo, del intachable linaje de su familia. Una sangre que consideraba tan pura y antigua como la de los conquistadores. Su correspondencia con su confesor, un franciscano de estricta observancia llamado Fray Anselmo, revelaba una religiosidad intensa, casi febril, que a Mendoza le pareció más cercana al terror que al amor divino. Hablaba de la pureza de la sangre como un reflejo directo de la pureza del alma, de la necesidad de proteger su estirpe de cualquier mancha o corrupción que pudiera ofender a Dios y atraer la desgracia sobre su casa. En una carta, fechada semanas después del parto de 1812, con una caligrafía apretada y angulosa, Mendoza encontró una frase que lo perturbó profundamente. Una frase que parecía levitar sobre el papel amarillento. Doña Isabel hablaba de haber superado una prueba de fe terrible, enviada por el Altísimo para medir la fortaleza de mi espíritu, y de la imperiosa necesidad de extirpar un mal de raíz para que no envenenara el árbol completo de mi descendencia. El historiador releyó la frase una y otra vez, sintiendo un escalofrío. ¿Se refería a las convulsiones de la guerra de independencia que amenazaban sus propiedades? ¿A una enfermedad que había puesto en peligro a su heredero? ¿O se refería a algo mucho más íntimo, mucho más monstruoso? ¿A un mal que había nacido de su propio cuerpo? La investigación, hasta entonces confinada al frágil mundo del papel y la tinta, se desvió hacia los archivos de piedra. Mendoza, cada vez más convencido de que la capilla de la hacienda ocultaba la clave de todo el misterio, se sumergió en los planos arquitectónicos de la propiedad, conservados con celo en el Archivo General de la Nación, en la Ciudad de México. Era un viaje físico y mental, un peregrinaje hacia el epicentro del secreto. Encontró los diseños originales de la capilla, dibujados a mano en 1780 sobre un papel grueso y quebradizo que olía a polvo de siglos. Eran planos sencillos, casi rústicos, que mostraban una sola nave con un ábside semicircular para el altar mayor, una construcción humilde pero funcional, pensada para la devoción privada de la familia y sus sirvientes.
Pero al compararlos con un levantamiento topográfico posterior realizado a finales del siglo XIX para una tasación de la propiedad tras la muerte del último de la cruz que la habitó, notó una discrepancia, una anomalía que hizo que su pulso se acelerara. Un añadido. Detrás del muro del altar, en el plano más reciente, aparecía un engrosamiento inexplicable de la pared, un espacio hueco sin acceso, sin ventanas, sin función aparente. Una anomalía estructural que no tenía justificación litúrgica ni arquitectónica. Era un vacío, un silencio de ladrillo y argamasa en el corazón mismo del lugar sagrado. Mendoza trazó con el dedo el contorno de ese espacio muerto en el papel quebradizo. Era pequeño, apenas del tamaño de un armario. O de un nicho. El aire de su despacho, antes un refugio seguro, pareció enrarecerse, y el olor a papel viejo se mezcló con un aroma imaginario a cal húmeda, a tierra removida y a algo más, algo orgánico y olvidado. El pequeño libro de cuentas de Brígida se convirtió en su objeto de estudio central, en su piedra de roseta del horror. Lo examinó con una lupa de relojero, analizó la composición de la tinta, la textura del papel hecho a mano, buscando cualquier pista, cualquier detalle que se le hubiera escapado. Sentía, con una certeza que no podía explicar, que el pequeño diario aún no le había contado toda su historia, que guardaba un secreto más profundo que las palabras escritas en su última página. Fue al estudiar la encuadernación, de cuero, reseca y agrietada como la tierra en tiempo de sequía, cuando notó algo extraño. El cuero de la contraportada estaba ligeramente abultado, y una de las costuras de hilo de tripa que unía el forro interior parecía más reciente que las demás, cosida con una mano más torpe, más apresurada. Con la precisión de un restaurador y un pulso que le costó mantener firme, utilizando un bisturí fino que brillaba bajo la luz de su lámpara, levantó con sumo cuidado una esquina del forro interior de piel. Debajo, en un compartimento ingeniosamente oculto, tan delgado que era casi invisible, encontró una aguja de papel doblada en 8, amarillenta y frágil como un ala de mariposa seca. La caligrafía era la misma escritura temblorosa y rota, pero esta vez no era una anotación críptica, era una confesión. Una descripción detallada, visceral y aterradora de lo que realmente sucedió en la hacienda de la Santa Cruz en aquella noche de tormenta de 1812. El texto de Brígida no era el relato de un infanticidio, sino el de un exorcismo por enterramiento, un ritual pagano disfrazado de acto de fe. Describía con un detalle espeluznante el nacimiento de los gemelos en una noche de tormenta apocalíptica, con los rayos iluminando la habitación en fogonazos azulados y el viento aullando como un animal herido entre los árboles de la hacienda. El primer niño, el heredero, nació sano y fuerte, llenando la habitación con su llanto vigoroso. Pero el segundo, según las palabras de la partera, que parecían escritas con sangre y miedo, llegó al mundo marcado por la sombra. Nació con una malformación facial que le torcía la boca en una mueca perpetua, como una sonrisa rota, y en la frente un nevo de color vino tinto, una mancha oscura con la forma de una media luna invertida. Un estigma que en aquella época de fervor y superstición solo podía tener una interpretación. Brígida escribió sobre el silencio que cayó en la habitación, un silencio más atronador que la propia tormenta. Y luego, el grito de doña Isabel. No fue un grito de dolor o de sorpresa, sino de terror puro y de un reconocimiento espantoso. «Es un estigma», susurró la matriarca, con los ojos fijos en la marca del bebé, su rostro una máscara de cera. «Es un estigma del diablo. No es mi hijo. Es un cambiante, una criatura que ha robado el lugar de mi verdadero niño en mi vientre».
Doña Isabel, consumida por una teología retorcida y supersticiones más arraigadas de su tiempo, alimentada por las lecturas de grimorios y tratados demonológicos que Fray Anselmo le proporcionaban, no vio a un niño deforme, sino a una entidad demoníaca que se había infiltrado en su vientre para corromper su linaje sagrado. El plan que trazó en los minutos siguientes, con una lucidez que helaba la sangre, no fue producto de la vergüenza o del pánico, sino de una convicción fanática inquebrantable. La criatura no debía ser simplemente asesinada, eso liberaría su alma impura al mundo, permitiéndole buscar otro huésped. Debía ser devuelta a la tierra, atrapada en su recipiente de carne y consagrada dentro de un muro bendecido para que actuara como una jaula eterna, una prisión de ladrillo y fe. Era un ritual de contención, un acto de fe demencial que mezclaba el catolicismo más ortodoxo con las prácticas más oscuras de la Europa medieval. Brígida describía en su confesión cómo doña Isabel, con una calma aterradora, le ordenó preparar la cal y el mortero, mientras ella misma llevaba al bebé, envuelto en un paño áspero de arpillera, hacia la capilla privada, donde los albañiles, que habían estado haciendo unas reparaciones, habían dejado, por azares del destino o de la providencia divina, un hueco en el muro tras el altar, esperando para colocar una nueva hornacina para una imagen de la Virgen. La narración de la partera se volvía en este punto casi insoportable, un descenso a la locura en tiempo real. Pintaba una escena gótica y macabra, digna de un retablo prohibido. La capilla iluminada por un único candelabro, cuyas llamas temblaban con las corrientes de aire, haciendo que las sombras de las santas y los mártires danzaran en los muros como espectros convocados a un ritual impío. Doña Isabel, de rodillas sobre el frío suelo de piedra, rezando el rosario en un fervor helado, con los ojos cerrados y el rostro vuelto hacia el cielo, mientras Brígida, obligada bajo amenaza de ser acusada de brujería y quemada en la plaza pública, colocaba al pequeño, que aún lloraba débilmente, dentro del nicho oscuro y frío. El relato se detenía en el sonido del llanto del niño, un sonido agudo y frágil que parecía ser absorbido por la piedra porosa, un lamento que pedía una vida que le estaba siendo negada. Brígida describía el olor acre de la cal húmeda, la sensación áspera de los ladrillos en sus manos temblorosas, el llanto que se iba ahogando, volviéndose más distante y desesperado, a medida que colocaba la primera hilera de ladrillos, luego la segunda. Y doña Isabel, impertérrita, rezando cada vez más alto, en un latín frenético, como si sus oraciones fueran el mortero espiritual que sellaría para siempre a la abominación. El último sonido que Brígida registró en su memoria y en el papel fue un gemido ahogado, un estertor final, seguido de un silencio absoluto y profundo, que, según escribió, pesaba más que todas las piedras del mundo. Mendoza tuvo que dejar el papel sobre su escritorio. Le faltaba el aire. La habitación, antes su refugio de la razón y el orden, se sentía ahora como una celda claustrofóbica, como el mismo nicho que acababa de imaginar. La leyenda del llorón de la capilla ya no era un mito. Era el eco sónico de un horror inimaginable, la memoria acústica de un niño emparedado vivo, cuya única tumba había sido el silencio de una partera aterrorizada y la fe ciega y monstruosa de su propia madre. La historia que había comenzado como un ejercicio académico para desmitificar un cuento de su infancia se había transformado en una obligación moral, en una deuda con una víctima sin nombre. Ya no se trataba de escribir un artículo para una revista especializada, sino de dar un nombre al niño sin nombre, de sacar a la luz un crimen que había sido protegido por el poder, la religión y el paso inexorable de 200 años de silencio cómplice. Sabía que el siguiente paso era el más peligroso, el que lo sacaría de la seguridad de los archivos y lo enfrentaría al mundo real, confrontar a los descendientes de la familia de la Cruz y conseguir de alguna manera acceso a esa capilla sellada, a esa tumba vertical que esperaba en la oscuridad. Los de la Cruz del siglo XXI ya no ostentaban títulos nobiliarios ni poseían vastas haciendas, pero su influencia en la sociedad de Puebla seguía siendo considerable, una red de poder tejida con discreción a lo largo de generaciones.
Eran una familia de abogados, empresarios y políticos conocidos por su reserva casi patológica y por una melancolía endémica que parecía una herencia genética, una tristeza antigua que se leía en sus ojos. Cuando el doctor Mendoza solicitó una reunión con el patriarca actual, don Ricardo de la Cruz, para discutir la historia de la hacienda y su capilla, fue recibido con una frialdad cortante, una cortesía tan gélida que quemaba. Se reunieron en un despacho suntuoso, forrado en maderas oscuras y retratos de ancestros que lo miraban con ojos severos desde sus marcos dorados. Negaron cualquier conocimiento de leyendas o historias extrañas relacionadas con la propiedad. Cuando Mendoza, con cautela, mencionó los planos de la capilla y la anomalía estructural que había descubierto, la expresión de don Ricardo se endureció como el granito. La reunión terminó abruptamente. En los días siguientes, Mendoza recibió advertencias veladas a través de terceros, sugerencias de que estaba inmiscuyéndose en asuntos privados, de que su carrera académica podría sufrir si persistía en difamar la memoria sagrada de sus antepasados. La reacción, violenta en su sutileza, no hizo más que confirmar sus sospechas más terribles. No estaban protegiendo el honor de su familia, estaban protegiendo activamente el secreto sepultado en aquel muro. El historiador se dio cuenta de que la vía directa estaba cerrada, bloqueada por un muro de silencio y poder mucho más formidable que el de la capilla. Tuvo que recurrir a sus contactos en el Instituto Nacional de Antropología Histórica, utilizando un subterfugio, una verdad a medias, para alcanzar una verdad mayor. Argumentó no un posible crimen histórico, sino la necesidad urgente de realizar un estudio estructural para evaluar el riesgo de colapso de la capilla, un monumento histórico del siglo XVIII en un avanzado estado de abandono y que, por ley, debía ser preservado. Fue una batalla burocrática larga y tediosa, llena de obstáculos interpuestos discretamente por los abogados de la familia de la Cruz, que presentaban recursos y alegaciones que retrasaban el proceso durante meses. Pero finalmente, tras una perseverancia que rayaba en la obsesión, y gracias a la presión de un par de colegas influyentes que creyeron en la importancia histórica de la edificación, obtuvo un permiso limitado. Un pequeño equipo, compuesto por un arquitecto especializado en patrimonio, un par de operarios y él mismo, podría acceder a la capilla durante un solo día para realizar mediciones no invasivas. Llevaba consigo un georradar, una herramienta de la ciencia moderna para interrogar a los fantasmas de la arquitectura, para hacer que las piedras confesaran lo que los hombres callaban. El día que forzaron la puerta de la capilla, un chorro de aire viciado y helado salió a recibirlos, como el último aliento de un moribundo que ha esperado 2 siglos para ser liberado. El interior era una cápsula del tiempo en plena descomposición. El polvo lo cubría todo con un sudario gris y espeso, tan denso que amortiguaba el sonido de sus pisadas. El olor era una mezcla abrumadora y nauseabunda de incienso rancio, madera podrida de los bancos desvencijados, excrementos de murciélago acumulados durante décadas y un olor mineral y penetrante a cal muerta. La luz se filtraba a través de las vidrieras rotas en haces temblorosos que iluminaban partículas de polvo danzantes, haciendo visible el aire pesado y estancado. El silencio era casi físico, una presión en los oídos, rota solo por el crujido de sus botas sobre el suelo de baldosas rotas y el goteo lejano de una filtración en el techo. La acústica del lugar era extraña y engañosa. Un susurro rebotaba en los muros de adobe como un lamento. El sonido de una herramienta caída resonaba como el cierre de una puerta de hierro en las profundidades de una mazmorra. Era un lugar donde el dolor y el miedo se habían impregnado en cada piedra, en cada molécula de aire. Mendoza, con el corazón martillándole en el pecho, guió al pequeño equipo hacia el altar mayor, una estructura de madera carcomida cuyo pan de oro se había reducido a escamas tristes y descoloridas. El muro tras él estaba cubierto de un yeso agrietado y manchado por la humedad, que dibujaba mapas de continentes fantasmales y rostros que parecían observarlos desde la pared. Mientras el técnico preparaba el georradar, un aparato que zumbaba suavemente en la quietud del lugar, Elías pasó la mano por la superficie fría y rugosa del muro.
Podía sentir, o quizás solo era su imaginación exacerbada, una diferencia de temperatura, una frialdad más intensa y profunda en el centro de la pared, justo donde los planos indicaban que debía estar el hueco, como si la piedra guardara un frío que no era de este mundo. El zumbido del aparato al encenderse sonó como una profanación en aquel silencio sagrado. Lentamente, con un movimiento metódico, el técnico pasó el sensor por la pared, de un lado a otro. En la pantalla del monitor, las líneas de colores que representaban la densidad del muro se mostraban uniformes, hasta que llegaron al punto exacto. Allí, la imagen cambió drásticamente. Una cavidad, un vacío rectangular, inequívoco, delatado por las ondas de radio que lo atravesaban sin encontrar resistencia. El corazón de Mendoza martillaba contra sus costillas con una fuerza que le quitaba el aliento. La confesión de Brígida era cierta. La tumba estaba allí. Si esta revelación te ha helado la sangre, escribe alerta en los comentarios y deja tu like. No seas de los que cierran los ojos. Las señales existen mucho antes de que el peligro llegue. Con la prueba irrefutable del georradar, un dato científico que no podía ser rebatido con amenazas veladas ni influencias políticas, Mendoza obtuvo una autorización de urgencia del INAH para una intervención exploratoria de carácter arqueológico. La familia de la Cruz protestó con una furia contenida, sus abogados hablando de profanación y sacrilegio, pero la evidencia de una anomalía estructural en un edificio protegido por el patrimonio nacional les quitó el poder de veto. La ciencia, por una vez, había vencido al silencio. Los operarios, dos hombres del pueblo que se santiguaron antes de empezar, comenzaron a picar el yeso con cincel y martillo, pero con un cuidado casi reverencial, como si temieran despertar a lo que dormía dentro. Cada golpe del martillo resonaba en la capilla como un latido anómalo, un pulso que volvía a la vida tras 200 años. Primero cayó el revoque en un polvo blanco y fino, revelando una pared de ladrillos de un color rojo ligeramente distinto al del resto del muro, con yuntas de mortero más toscas, más apresuradas, la obra de alguien que no era un albañil profesional. Era el parche, la cicatriz en la pared, la costura mal cerrada de una herida antigua. El arquitecto confirmó lo que ya sabían. Esa sección era posterior a la construcción original. No había duda. Alguien había abierto el muro y lo había vuelto a cerrar con una prisa desesperada. Ladrillo a ladrillo, el nicho comenzó a revelarse al mundo. El trabajo se ralentizó, y los martillos fueron sustituidos por herramientas más pequeñas, casi quirúrgicas, para no dañar lo que pudiera haber dentro. Con cada ladrillo que retiraban con cuidado, el aire que emanaba del hueco se volvía más frío y viciado, con un olor orgánico y terroso, el olor inconfundible de algo que se ha descompuesto en un espacio sin ventilación durante mucho, mucho tiempo. Mendoza contenía la respiración, observando con una mezcla de fascinación científica y horror visceral cómo la oscuridad del interior se hacía más grande, más definida. No era un simple hueco en la pared, era una tumba improvisada, sellada con la prisa del que quiere enterrar no solo un cuerpo, sino también la memoria de un acto inconfesable. La tensión en la pequeña capilla era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. El único sonido era el raspar del metal contra el mortero, la respiración contenida de los presentes y el zumbido de los insectos que se colaban por las vidrieras rotas, atraídos por la luz y el olor a tierra removida. Finalmente, el operario retiró el último ladrillo que bloqueaba la vista, dejando una abertura del tamaño de una pequeña ventana al pasado. El hombre se apartó, con el rostro pálido. Enfocó una potente linterna en la oscuridad. El haz de luz cortó las tinieblas como una espada y reveló el contenido del nicho. Hubo un silencio sepulcral, absoluto, seguido de una exclamación ahogada por parte del arquitecto. En el fondo del pequeño cubículo, acurrucado sobre un lecho de polvo y fragmentos de mortero, yacía un diminuto esqueleto. Los huesos, frágiles y del color del marfil viejo, estaban en la posición de un feto, con las pequeñas rodillas pegadas al pecho, como si en su último momento de vida hubiera intentado volver a la seguridad del vientre materno. Era tan pequeño, tan increíblemente frágil, que parecía una cruel miniatura de un ser humano, una muñeca de hueso rota y abandonada.
Junto al cráneo, que aún conservaba la forma delicada de un recién nacido, algo brilló con un destello metálico bajo la luz de la linterna. Mendoza se acercó, con el corazón encogido en un nudo de pena y rabia. Era un pequeño crucifijo de plata, ennegrecido por el tiempo y la falta de aire. Quizás un último gesto de piedad de la aterrorizada Brígida, o quizás la parte final del ritual de doña Isabel, un sello sagrado para la jaula del demonio, un guardián para la tumba de su hijo. La reconstrucción final de la escena, basada en la confesión de Brígida y el hallazgo arqueológico, era una pesadilla lúcida que se proyectaba en la mente de Mendoza con una claridad insoportable. Se podía visualizar a la partera, con el rostro vallado en lágrimas silenciosas, colocando la última piedra, sus manos temblando mientras el llanto del niño al otro lado del muro se convertía en un gemido sofocado y desesperado. Se podía ver a doña Isabel, a pocos metros de distancia, con el rosario deslizándose entre sus dedos, los labios moviéndose en una oración febril y mecánica, su rostro transfigurado por una certeza absoluta, ignorando deliberadamente los últimos sonidos de vida que se extinguían en la oscuridad, convenciéndose a sí misma de que estaba realizando la voluntad de Dios. No era una madre asesinando a su hijo, en su mente trastornada por el fanatismo y el terror teológico, era una santa guerrera encarcelando a una bestia, purificando su linaje y salvando al mundo de una mancha demoníaca. El horror no residía solo en el acto físico, sino en la convicción inquebrantable que lo impulsaba, en la fe convertida en el arma más cruel. El hallazgo, por supuesto, no pudo contenerse por mucho tiempo, a pesar de los desesperados intentos de la familia por silenciarlo, calificándolo públicamente de un fraude sacrílego y una profanación orquestada por un académico en busca de notoriedad. La historia se filtró a la prensa local y luego a la nacional, ávida de relatos macabros. El llorón de la capilla dejó de ser una leyenda para convertirse en una noticia espeluznante, en la crónica de un crimen real. El doctor Mendoza, lejos de ser aclamado por su descubrimiento, fue marginado por gran parte de la comunidad académica. Lo acusaron de sensacionalismo, de falta de ética profesional, de haber profanado una tumba sin pruebas concluyentes previas que justificaran tal intervención. Perdió fondos para sus futuras investigaciones y fue invitado a tomarse un año sabático en su universidad, un eufemismo para el ostracismo. La verdad que había desenterrado era demasiado monstruosa, demasiado incómoda para ser aceptada sin resistencia. El poder de los de la Cruz ya no residía en títulos, sino en su capacidad para sembrar la duda, para desacreditar al mensajero y para reescribir la narrativa a su favor, convirtiendo al investigador en un villano y a la asesina en una víctima de la calumnia. La familia, en un último y desesperado acto de control, obtuvo una orden judicial para proteger y preservar la verdad, un eufemismo legal para volver a sepultar la verdad. La entrada fue tapiada, las ventanas rellenadas con bloques de cemento, borrando cualquier vestigio de su antigua función sagrada. El nicho, con su diminuto y frágil ocupante, fue sepultado de nuevo, esta vez bajo una capa de modernidad gris e impenetrable, convirtiendo la capilla en un mausoleo definitivo, en un sarcófago de piedra y cemento que gritaba su secreto a través de su propio silencio. El secreto volvía a ser enterrado, pero ya no podía ser olvidado. La historia se había escapado de sus muros y ahora pertenecía al imaginario colectivo, mucho más allá del control de sus antiguos y poderosos guardianes. La leyenda había muerto, pero en su lugar había nacido un mito, uno con huesos, un nombre susurrado y una mancha de sangre que 2 siglos de silencio no habían conseguido lavar de las piedras. Hoy, la hacienda de la Santa Cruz es un lugar aún más sombrío, si cabe. El folclore local ha mutado, ha evolucionado en algo más oscuro y consciente. Los habitantes del pueblo cercano ya no solo evitan la capilla, le rinden un extraño y temeroso tributo. En los muros exteriores de la hacienda, sobre la tapia que ahora rodea el perímetro, a veces aparecen pequeñas ofrendas anónimas, depositadas al amparo de la noche. Flores blancas que se marchitan bajo el sol inclemente, pequeños juguetes de madera tallada a mano, velas que se consumen lentamente en la noche, sus llamas parpadeando como almas en pena. No son actos de pena ni de recuerdo, son actos de apaciguamiento.
un intento supersticioso de calmar a lo que sea que fue enterrado allí, un miedo primordial nacido de un horror que ahora saben que fue real. Es como si, al confirmar la verdad de la víctima, hubieran dado también entidad y poder a la naturaleza de su condena, reconociendo que lo que se encerró en aquel muro no era algo que debiera ser liberado. Para el doctor Elías Mendoza, la victoria tuvo el sabor amargo de la ceniza. Su vida, antes ordenada y regida por la lógica de los archivos, cambió para siempre. Desarrolló un insomnio persistente, noches en vela en las que las páginas de los libros se desdibujaban ante sus ojos cansados, y una claustrofobia repentina que lo asaltaba en ascensores o habitaciones pequeñas, haciéndole sentir el peso de los muros a su alrededor. A veces, en el silencio absoluto de su estudio, en mitad de la noche, cuando el único sonido es el zumbido de la ciudad dormida, le parece oír un llanto débil, casi imperceptible, en el límite mismo de la audición, un sonido que se desvanece en cuanto intenta concentrarse en él. Ha dejado de investigar mitos, ahora siente que los mitos lo investigan a él, que el pasado que desenterró se ha adherido a su alma como el polvo de la capilla. La pregunta que lo atormenta noche tras noche no es sobre el pasado, sino sobre las consecuencias imprevistas de sus actos. La pregunta que se repite en sus noches en vela es una que hiela la sangre y que redefine la naturaleza de todo el suceso, transformando un crimen histórico en una posible catástrofe metafísica. Porque, ¿y si la fe fanática de doña Isabel, en su demencia, no estaba del todo equivocada? ¿Y su ritual demencial, su acto de crueldad inimaginable, no fue para matar a un niño inocente, sino para aprisionar algo más, algo antiguo y maligno que había venido al mundo a través de él, utilizando su cuerpo como un portal? ¿Qué pasaría si la marca en la frente del niño no era una simple malformación congénita, sino un sello real, una señal visible de una presencia invisible? La pregunta más aterradora de todas, la que resuena en el eco de la capilla ahora sellada con hormigón, es esta. ¿Y si al abrir el muro, al buscar justicia para una víctima, Elías Mendoza no encontró a un niño asesinado, sino que sin saberlo liberó al prisionero que llevaba 200 años esperando en la oscuridad? Los lugareños, los que dejan flores y juguetes como ofrendas a un Dios desconocido y terrible, a veces juran que el llanto ya no se oye. Dicen que en las noches más oscuras y silenciosas, cuando el viento sopla desde el valle, lo que se arrastra desde la capilla sellada ya no suena como un lamento infantil. Suena, dicen con un escalofrío que no es por el frío de la noche, como una risa. La intervención, finalmente autorizada, se llevó a cabo bajo un cielo plomizo que amenazaba tormenta, como si la propia naturaleza se opusiera a que se profanara aquel lugar. El equipo era reducido, el arquitecto, 2 operarios silenciosos y Mendoza, cuyo rostro reflejaba una mezcla de determinación febril y un temor casi reverencial. La atmósfera dentro de la capilla era aún más opresiva que en su visita anterior. El aire parecía haberse solidificado, cargado con el peso de la expectación. Cada herramienta depositada en el suelo de baldosas rotas producía un eco desproporcionado que rebotaba en los muros, como si el propio edificio contuviera la respiración. Los operarios, hombres del lugar que habían crecido con la leyenda, se santiguaron antes de empezar, susurrando una oración entre dientes. No estaban allí solo para cumplir un trabajo, estaban participando en un exorcismo, en la exhumación de un fantasma que había atormentado a su comunidad durante generaciones. Y sus movimientos eran lentos, deliberados, cargados de una solemnidad que no correspondía a una simple obra de albañilería. El primer golpe del cincel contra el yeso del muro tras el altar sonó como un disparo en el silencio sepulcral, una fractura en el tejido del tiempo. El sonido se propagó por la nave, agudo y violento, antes de ser absorbido por el adobe y la madera podrida. Una fina nube de polvo blanco, antiguo y acre, se elevó en el aire, danzando en los haces de luz que se colaban por las vidrieras rotas. Los operarios trabajaron con una precisión metódica, retirando el revoque en grandes placas que caían al suelo con un ruido sordo, como lápidas desprendiéndose.
Debajo, la verdad comenzó a mostrar su rostro de arcilla cocida. Una sección de ladrillos, de un tono rojizo más vivo que los que la rodeaban, destacaba como una herida mal cicatrizada. Las juntas de mortero eran irregulares, gruesas y aplicadas con una prisa que delataba la ausencia de un artesano. Era la obra de unas manos desesperadas, unas manos que no buscaban construir, sino ocultar. El arquitecto se acercó, pasó los dedos por la superficie rugosa y asintió en silencio. Era, sin lugar a dudas, un añadido posterior. La cicatriz era real. A partir de ese momento, las herramientas pesadas fueron apartadas. Se utilizaron espátulas finas y pequeños martillos, en un proceso más cercano a la arqueología que a la demolición. Ladrillo a ladrillo, la oquedad comenzó a revelarse, y con ella un cambio palpable en el ambiente. Un frío antinatural empezó a emanar de la abertura, un frío que no tenía que ver con la temperatura de la capilla, sino que parecía surgir de las entrañas de la tierra. Y con el frío llegó un olor complejo y nauseabundo, una mezcla de tierra húmeda, de cal muerta, de moho y de algo más, un aroma orgánico y dulzón, el olor inconfundible de la descomposición lenta, de la materia que ha vuelto al polvo en un espacio sellado y sin aire. Era el aliento de la tumba, liberado tras 200 años de encierro. Uno de los operarios se apartó, llevándose la mano a la boca para contener una arcada. Mendoza, en cambio, se acercó, inhalando aquel efluvio del pasado como si contuviera la respuesta final a todas sus preguntas. Finalmente, el último ladrillo que sellaba la vista fue retirado con un cuidado extremo. El operario que lo extrajo lo depositó en el suelo como si quemara y retrocedió varios pasos, con los ojos desorbitados fijos en la oscuridad que acababa de desvelar. Un silencio denso y pesado cayó sobre los presentes. Era el momento de la verdad, el instante en que la leyenda se enfrentaría a la realidad. Mendoza tomó una potente linterna de la caja de herramientas, su mano temblando ligeramente al accionarla. El haz de luz blanca cortó las tinieblas del nicho como una cuchilla, barriendo 2 siglos de oscuridad en un instante. Y entonces lo vieron. No hubo gritos, solo un jadeo colectivo, un sonido ahogado de horror y de una pena insoportable. En el fondo del pequeño cubículo, sobre un lecho de polvo y escombros de mortero, acurrucado como si durmiera, yacía un diminuto esqueleto, tan pequeño y frágil que parecía que un simple soplo de aire podría desintegrarlo. Los huesos, del color del marfil viejo y manchados por la humedad, conservaban la posición de un feto, con las pequeñas rodillas pegadas al pecho y el cráneo inclinado, como si en su último momento de vida hubiera buscado instintivamente el calor y la seguridad del vientre materno. La escena era de una crueldad tan pura y concentrada que trascendía el tiempo. Era un crimen congelado, una instantánea del horror. Mendoza se arrodilló, sin atreverse a acercarse más, estudiando cada detalle a través del hueco en la pared. La pequeñez de la caja torácica, la delicadeza de los huesos de los dedos de las manos y de los pies, la perfecta curvatura de la columna vertebral. Era la anatomía de la inocencia profanada. Y entonces un destello metálico captó la luz de la linterna. Junto al cráneo, medio hundido en el polvo, había un pequeño objeto. Con la ayuda de unas pinzas largas, Mendoza lo extrajo con sumo cuidado. Era un crucifijo de plata, ennegrecido por la oxidación y el paso del tiempo. Lo sostuvo en la palma de su mano, sintiendo su frío inesperado. ¿Había sido un último gesto de piedad de la aterrorizada Brígida? ¿Un intento de dar un entierro cristiano a un alma sin nombre? ¿O era la parte final del ritual de Doña Isabel, el sello sagrado para la jaula del demonio, un guardián eterno para la tumba de su hijo no deseado? La ambigüedad del objeto lo hacía aún más terrible. La reconstrucción final de la escena, ahora con la prueba física ante sus ojos, se proyectó en la mente de Mendoza con una claridad insoportable. Una pesadilla lúcida alimentada por la confesión de Brígida. Pudo verla, con el rostro bañado en lágrimas silenciosas y el alma rota, colocando la última hilera de ladrillos, sus manos temblando mientras el llanto del niño al otro lado del muro se convertía en un gemido sofocado y desesperado, cada vez más débil.
pudo ver a doña Isabel a pocos metros, de espaldas a la obra, con el rosario deslizándose entre sus dedos, los labios moviéndose en una oración febril y mecánica, su rostro transfigurado por una certeza absoluta, ignorando deliberadamente los últimos sonidos de vida que se extinguían en la oscuridad, convenciéndose a sí misma de que estaba realizando la voluntad de Dios, de que su crueldad era un acto de santidad. El horror no residía solo en el acto físico de emparedar a un niño vivo, sino en la convicción inquebrantable que lo impulsaba, en la fe convertida en el arma más cruel y en la justificación para la monstruosidad. El silencio que siguió a la muerte del niño, según el relato de Brígida, fue el sonido más aterrador de todos. Un silencio absoluto y profundo que llenó la capilla y que, según la partera, pesaba más que todas las piedras del mundo. Fue en ese silencio donde doña Isabel se levantó, se santiguó y, con una calma espeluznante, ordenó a un sirviente que trajera yeso para enlucir la pared de inmediato, para borrar cualquier rastro de la obra, para sellar no solo el nicho, sino también la memoria del acto. Brígida, por su parte, huyó de la hacienda esa misma noche, llevándose consigo el secreto como un veneno en la sangre. Su confesión, escrita en la hoja oculta de su diario, no fue un acto de valentía, sino de desesperación, una forma de transferir el peso de su alma a un trozo de papel, con la esperanza de que algún día alguien lo leyera y comprendiera la magnitud del horror del que había sido cómplice a la fuerza. El hallazgo, por supuesto, no pudo contenerse por mucho tiempo, a pesar de los esfuerzos del equipo por mantener la discreción hasta emitir un informe oficial. La noticia se filtró, primero como un rumor en el pueblo cercano, luego como una nota breve en un periódico local y finalmente explotó en los medios nacionales. El llorón de la capilla dejó de ser una leyenda para convertirse en una noticia macabra, en la crónica de un crimen real que superaba cualquier ficción. Las imágenes del pequeño esqueleto en el nicho, tomadas clandestinamente, circularon por todas partes, profanando una vez más a la víctima. La historia fascinaba y repelía a partes iguales, convirtiendo la hacienda de la Santa Cruz en un lugar de peregrinaje morboso. El horror, una vez desenterrado, se había vuelto un espectáculo. La reacción de la familia de la Cruz fue tan predecible como feroz. Utilizando su considerable poder e influencia, lanzaron una campaña de desprestigio contra el doctor Mendoza. Lo calificaron públicamente de un fraude sacrílego, un académico sin escrúpulos en busca de notoriedad, que había profanado la tumba de un antepasado y había plantado los restos de un animal o un feto anónimo para construir su fantasiosa historia. Sus abogados inundaron los tribunales con demandas y recursos, cuestionando la validez de los permisos y la ética de la intervención. Consiguieron que gran parte de la comunidad académica, temerosa de la controversia y del poder de la familia, le diera la espalda a Mendoza. Fue acusado de sensacionalismo, de falta de rigor, de haber cruzado una línea que nunca debió ser cruzada. El mensajero se convirtió en el objetivo, una estrategia tan vieja como el poder mismo para ocultar la verdad del mensaje. El ostracismo fue rápido y brutal. Mendoza perdió los fondos para sus futuras investigaciones. La universidad donde había trabajado durante 20 años lo invitó a tomarse un año sabático indefinido, un eufemismo para el despido encubierto. Sus colegas evitaban su mirada en los pasillos. La verdad que había desenterrado era demasiado monstruosa, demasiado incómoda y salpicaba a demasiada gente poderosa. Había demostrado que bajo el barniz de la piedad y el linaje de una de las familias fundadoras de la ciudad se escondía un acto de barbarie. Y esa era una verdad que la sociedad poblana, en su conjunto, no estaba dispuesta a aceptar. Prefirieron la comodidad de la duda a la certeza del horror. El poder de los de la Cruz no residía ya en títulos, sino en su capacidad para sembrar la confusión y reescribir la narrativa a su favor, convirtiendo al investigador en un villano y a la asesina en una víctima de la calumnia póstuma.
La familia, en su movimiento final, demostró que el control sobre la narrativa era tan importante como el control sobre la propiedad. Consiguieron una orden judicial, citando la profanación y la alteración de un sitio histórico y descanso eterno, para sellar la capilla de forma permanente. No se trataba de preservar, sino de borrar. Un equipo de construcción, contratado por la familia, llegó una mañana y en cuestión de horas, la entrada de la capilla fue tapiada con bloques de hormigón. Las ventanas fueron rellenadas. El edificio se convirtió en un monolito gris y ciego, una tumba dentro de una tumba. El nicho, con su diminuto ocupante, que por un breve instante había visto la luz, fue devuelto a una oscuridad aún más profunda y definitiva. El secreto volvía a ser enterrado, pero esta vez el mundo sabía que estaba ahí. Y ese conocimiento lo hacía infinitamente más poderoso y perturbador. Hoy, la Hacienda de la Santa Cruz es un lugar cargado de una energía aún más sombría. El folclor local, antes un cuento de fantasmas, ha mutado en algo más tangible y temeroso. Los habitantes del pueblo cercano ya no solo evitan la capilla, le rinden un extraño y ambiguo tributo. En los muros exteriores de la hacienda, sobre la tapia que ahora rodea el perímetro, a veces aparecen pequeñas ofrendas anónimas depositadas al amparo de la noche. Flores blancas que se marchitan bajo el sol, pequeños juguetes de madera tallada, velas que se consumen en la noche. No son actos de pena por el niño sin nombre, son actos de apaciguamiento. Un intento supersticioso de calmar a lo que sea que fue enterrado y perturbado allí. Un miedo primordial, nacido de un horror que ahora saben que fue real. Es como si, al confirmar la verdad de la víctima, hubieran dado también entidad y poder a la naturaleza de su condena, reconociendo que quizás doña Isabel, en su locura, tenía algo que temer. Para el doctor Elías Mendoza, la victoria tuvo el sabor amargo de la ceniza. Su vida, antes un bastión de la razón, se ha visto asediada por las sombras que él mismo convocó. Desarrolló un insomnio persistente, noches en vela en las que las palabras de Brígida se repiten en su mente, y una claustrofobia repentina que lo asalta en espacios cerrados, haciéndole sentir el peso de los muros a su alrededor, la falta de aire, el pánico de ser enterrado vivo. A veces, en el silencio absoluto de su estudio, en mitad de la noche, le parece oír un llanto débil, casi imperceptible, en el límite de la audición, un sonido que se desvanece en cuanto intenta identificarlo. Ha dejado de investigar mitos, ahora siente que los mitos lo investigan a él, que el pasado que desenterró se ha adherido a su alma. La pregunta que lo atormenta noche tras noche no es sobre la historia, sino sobre las consecuencias de haberla revelado, una pregunta que hiela la sangre y que redefine la naturaleza de todo el suceso. Porque, ¿y si la fe fanática de doña Isabel, en su demencia, no estaba del todo equivocada? ¿Y si su ritual demencial no fue para matar a un niño inocente, sino para aprisionar algo más, algo antiguo y maligno que había venido al mundo a través de él? ¿Qué pasaría si la marca en la frente no era una simple malformación, sino un sello real, una señal de una presencia que no era de este mundo? La pregunta más aterradora de todas, la que resuena en el eco de la capilla ahora sellada, es esta. ¿Y si al abrir el muro, al buscar justicia para una víctima, Elías Mendoza no encontró a un niño asesinado, sino que, sin saberlo, liberó al prisionero que llevaba 200 años esperando? Los lugareños, los que dejan flores y juguetes, a veces juran que el llanto ya no se oye. Dicen que, en las noches más oscuras y silenciosas, lo que el viento arrastra desde la capilla sellada ya no suena como un lamento. Suena, dicen con un escalofrío que no es por el frío de la noche, como una risa. La capilla, ahora un bloque de hormigón y adobe, se ha convertido en un monumento al silencio. La familia de la Cruz logró su objetivo. La evidencia física está fuera del alcance de cualquiera. Pero al hacerlo, transformaron el lugar en un foco de especulación aún más intenso. Ya no es una simple ruina, sino un sarcófago consciente, un lugar que guarda una verdad conocida pero inaccesible.
La historia del niño emparedado se ha tejido en el ADN de la región, contada en susurros en los mercados, en las cantinas, en las reuniones familiares. El doctor Mendoza, aunque apartado de la vida académica, se ha convertido en una figura de culto para algunos, el hombre que se atrevió a mirar al abismo. Recibe cartas anónimas, a veces de gente que afirma ser descendiente de otros sirvientes de la hacienda, ofreciendo fragmentos de historias orales que corroboran la crueldad de doña Isabel. El pasado, una vez removido, se niega a volver a su tumba. La propia familia de la Cruz no ha salido indemne. A pesar de su victoria legal, la mancha en su reputación es indeleble. La melancolía endémica que los caracterizaba parece haberse acentuado, convirtiéndose en una paranoia palpable. Se han vuelto aún más recluidos, protegiendo su linaje no de una mancha simbólica, sino del juicio del mundo. La historia de tragedias inexplicables que los ha perseguido durante generaciones ya no parece una simple mala suerte, sino una maldición que ha adquirido un origen claro y terrible. El niño sin nombre, al ser descubierto, les ha puesto un rostro a todos sus fantasmas. La ironía es cruel. En su intento por proteger la pureza de su sangre, doña Isabel la condenó a ser recordada para siempre por el acto más impuro de todos. El impacto en la comunidad científica también ha dejado una cicatriz. El caso Mendoza se estudia en las facultades de Historia y Antropología como un ejemplo de los límites éticos de la investigación. ¿Hasta dónde puede llegar un historiador para desenterrar una verdad? ¿Prevalece el derecho a saber sobre el respeto a los muertos y la paz de los vivos? El debate ha dividido a la comunidad, creando una brecha entre los puristas que defienden la santidad de los archivos y los revisionistas que argumentan que la historia tiene una deuda con las víctimas. Mendoza, sin quererlo, se ha convertido en el mártir de una causa que nunca pretendió liderar. Su única motivación era resolver un enigma de su infancia y acabó desatando una guerra de memorias. La capilla misma parece haber absorbido toda esta nueva energía. Los que se atreven a acercarse a la tapia que la rodea por la noche hablan de una sensación de opresión, de una presencia que vigila desde la oscuridad del edificio sellado. El silencio que emana de ella no es un silencio de paz, sino un silencio expectante. La leyenda del llanto ha sido reemplazada por algo más inquietante, la leyenda del silencio. Un silencio que contiene la historia, el crimen y la pregunta que flota en el aire como un miasma. El niño, o lo que fuera que habitaba en él, ya no necesita llorar para ser escuchado. Su historia ahora es contada por otros y su ausencia es más ruidosa que cualquier lamento. Mendoza, en sus momentos más oscuros, se pregunta si su obsesión no fue de alguna manera guiada, si el diario de Brígida no lo encontró por casualidad, sino porque estaba destinado a encontrarlo, si una voluntad desesperada, atrapada durante 2 siglos, no lo eligió a él como su instrumento de liberación. Esta idea, irracional y contraria a toda su formación, es la que más lo aterroriza. La posibilidad de no haber sido un investigador, sino un peón en un juego mucho más antiguo y oscuro. La posibilidad de que, al darle un nombre al horror, le haya dado también un nuevo poder. La risa que los lugareños creen oír en el viento podría ser entonces una risa de gratitud. La historia de la hacienda de la Santa Cruz ya no es la historia de un crimen, sino la de una herida abierta en el paisaje de Puebla. Una herida que no puede ser cerrada con hormigón ni con sentencias judiciales. Es un recordatorio de que los monstruos más terribles no son los que se esconden en las sombras, sino los que actúan a plena luz del día, amparados en la certeza de su propia rectitud. Y es un recordatorio de que hay secretos que, una vez desenterrados, no traen la paz de la verdad, sino la inquietud de una pregunta que nunca podrá ser respondida. La pregunta de qué es exactamente lo que fue liberado de aquel muro en el corazón de la capilla abandonada. El legado final del niño sin nombre es la duda. Ha sembrado la duda en la historia, en la fe, en la ciencia y en el alma del hombre que lo encontró.
Su pequeño esqueleto, ahora sepultado bajo toneladas de cemento, es más poderoso que cualquier monumento. Es un símbolo del horror que puede nacer de la devoción más ciega y del eco eterno de las víctimas olvidadas, cuyo único crimen fue nacer en un mundo que no estaba preparado para ellos. Y mientras la capilla permanezca en silencio, la pregunta seguirá resonando, llevada por el viento del altiplano. ¿Fue un acto de justicia o el cumplimiento de una antigua y terrible profecía? La familia, en un último y desesperado acto de control, obtuvo una orden judicial para proteger y preservar el lugar, un eufemismo legal para volver a sepultar la verdad bajo capas de burocracia y hormigón. La capilla fue sellada, esta vez no con los tablones y cadenas del abandono, sino con la fría e impersonal finalidad del cemento. La entrada fue tapiada, con bloques que ascendieron como una nueva lápida, las ventanas rellenadas, borrando cualquier vestigio de su antigua función sagrada, y transformando el edificio en un monolito gris y ciego, una tumba dentro de una tumba. El nicho, con su diminuto y frágil ocupante, que por un breve y fugaz instante había visto la luz del mundo, fue devuelto a una oscuridad aún más profunda y definitiva. Esta vez, con el conocimiento del mundo exterior actuando como una presión insoportable sobre sus muros. El secreto volvía a ser enterrado, pero ya no podía ser olvidado. La historia se había escapado de sus muros de adobe y ahora pertenecía al imaginario colectivo, un virus narrativo que se propagaba en susurros mucho más allá del control de sus antiguos y poderosos guardianes. La leyenda había muerto, aplastada bajo el peso de la evidencia, pero en su lugar había nacido un mito, uno con huesos, un nombre susurrado y una mancha de sangre que 2 siglos de silencio no habían conseguido lavar de las piedras. Hoy, la Hacienda de la Santa Cruz es un lugar cargado de una energía aún más sombría si cabe. El folclor local, antes un cuento de fantasmas para asustar a los niños, ha mutado, ha evolucionado en algo más oscuro, más consciente y terriblemente real. Los habitantes del pueblo cercano ya no solo evitan la capilla, le rinden un extraño y temeroso tributo, una forma de diplomacia con el horror. En los muros exteriores de la hacienda, sobre la tapia que ahora rodea el perímetro como una cuarentena, a veces aparecen pequeñas ofrendas anónimas depositadas al amparo de la noche, flores blancas que se marchitan bajo el sol inclemente, pequeños juguetes de madera tallada a mano, descoloridos por la intemperie, velas que se consumen lentamente en la noche, sus llamas parpadeando como almas en pena en la oscuridad del campo. No son actos de pena ni de recuerdo por el niño sin nombre, son actos de apaciguamiento, un intento supersticioso de calmar a lo que sea que fue enterrado y perturbado allí. Un miedo primordial nacido de un horror que ahora saben que fue real. Es como si al confirmar la verdad de la víctima, hubieran dado también entidad y poder a la naturaleza de su condena, reconociendo en un terror silencioso que quizás doña Isabel, en su locura, tenía algo que temer. Para el doctor Elías Mendoza, la victoria tuvo el sabor amargo de la ceniza. Su vida, antes un bastión de la razón y el orden, regida por la lógica de los archivos y la cronología de los hechos, se ha visto asediada por las sombras que él mismo convocó desde el pasado. Desarrolló un insomnio persistente, noches en vela en las que las páginas de los libros se desdibujaban ante sus ojos cansados y las palabras de Brígida se repetían en su mente como un eco incesante. Una claustrofobia repentina lo asalta ahora en ascensores o habitaciones pequeñas, haciéndole sentir el peso de los muros a su alrededor, la falta de aire, el pánico visceral de ser enterrado vivo. A veces, en el silencio absoluto de su estudio, en mitad de la noche, cuando el único sonido es el zumbido de la ciudad dormida, le parece oír un llanto débil, casi imperceptible, en el límite mismo de la audición. Un sonido que se desvanece en cuanto intenta concentrarse en él como un fantasma sónico.
Ha dejado de investigar mitos, ahora siente que los mitos le investigan a él, que el pasado que desenterró se ha adherido a su alma, como el polvo de la capilla se adhirió a su ropa, una mancha que no se va con el tiempo. La pregunta que lo atormenta noche tras noche no es sobre la historia, sino sobre las consecuencias imprevistas de sus actos, sobre el delicado equilibrio que pudo haber roto. Una pregunta que hiela la sangre y que redefine la naturaleza de todo el suceso, transformando un crimen histórico en una posible catástrofe metafísica que se extiende hacia el futuro. Porque, ¿y si la fe fanática de doña Isabel, en su demencia teológica, no estaba del todo equivocada? ¿Y si su ritual demencial, su acto de crueldad inimaginable, no fue para matar a un niño inocente, sino para aprisionar algo más, algo antiguo y maligno que había venido al mundo a través de él, utilizando su cuerpo deforme como un portal, como una puerta de carne? ¿Qué pasaría si la marca en la frente del niño no era una simple malformación congénita, un capricho de la naturaleza, sino un sello real, una señal visible de una presencia invisible y aterradora? La pregunta más terrible de todas, la que resuena en el eco de la capilla ahora sellada con hormigón, es esta. Y si al abrir el muro, al buscar justicia para una víctima, Elías Mendoza no encontró a un niño asesinado, sino que, sin saberlo, en su arrogancia de hombre de ciencia, liberó al prisionero que llevaba 200 años esperando pacientemente en la oscuridad. El legado final de esta historia es una mutación del miedo. Los lugareños, los que dejan flores y juguetes como ofrendas a un Dios desconocido y terrible, a veces juran que el llanto ya no se oye. La queja infantil que durante 2 siglos fue el alma sonora de la hacienda se ha extinguido, dejando un silencio aún más inquietante. Dicen que, en las noches más oscuras y silenciosas, cuando el viento sopla desde el valle y atraviesa los campos de maíz reseco, lo que se arrastra desde la capilla sellada ya no suena como un lamento. Ya no es el sollozo de un niño perdido en la oscuridad. Suena, dicen, con un escalofrío que no es por el frío de la noche, con la voz quebrada por un terror que no se atreven a nombrar, como una risa. Una risa fina, aguda y antigua, que se burla del silencio, de los muros de hormigón y de la razón de los hombres que creyeron haber resuelto un misterio, cuando en realidad, quizá, solo acababan de comenzarlo. La verdad fue desenterrada, sí, pero tal vez, solo tal vez, el mal también. ¿Has escuchado La Verdad de Hoy? Si no te unes a nosotros, esta verdad continuará rondando a los desprevenidos. Suscríbete, activa la campana y comparte, antes de que el próximo secreto te encuentre desprevenido.